Como ya comenté la semana pasada con el final de la carta a los Colosenses, empezamos una nueva serie. La verdad es que creo que predicar en serie, predicar pues ya sea un libro, un personaje de la Biblia, un trozo grande de un libro, es muy beneficioso para la Iglesia, nos ayuda a seguir un hilo, a hacer como si leyésemos la Biblia pero profundizando en ella, y además creo que es muy beneficioso para la Iglesia porque de esta manera tratamos temas que de otra manera a veces pues se saltarían porque son complejos, porque son un poco tabú, así que creo que es bueno. Esto es algo que personalmente llevo haciendo ya por muchos años en Santa Perpetua. Actualmente los domingos, cuando me toca a mí predicar, seguimos el Evangelio de Juan, y como digo, creo que es muy bueno y empezamos hoy una serie que, como ya os comenté, se titula Las salvaciones del Señor. No sé si alguno habrá seguido pensando en esto, seguramente no, pero de lo que vamos a hablar es de un profeta cuyo libro no trata tanto de las palabras que el profeta dijo, sino de la vida del profeta. Un profeta que podríamos catalogar como desobediente. Y esto ya da muchas pistas sobre quién vamos a estar hablando, pero un profeta desobediente, pero aún así Dios lo utilizó para traer salvación y para traer vida a muchísimas personas, a muchísimos gentiles. Pero no me gustaría que durante esta serie, durante estas 4 predicaciones que en principio tendremos, nos quedemos solamente con el profeta, con su vida, y cómo eso pues debe hacer que nosotros seamos mejores, que seamos mejores personas, que seamos mejores siervos de Dios, sino que lo que quiero es que reflexionemos y en toda la vida de este hombre veamos a Jesús. Jesús, cuando iba en el camino de Emaús, dice que le enseñaba desde toda la Escritura a aquellos dos lo que hablaba acerca de él. Así que todo el Antiguo Testamento apunta directamente a Jesús y necesitamos verlo porque es la clave de toda nuestra fe, de toda nuestra vida y del futuro. Así que necesitamos ver a Jesús en el Antiguo Testamento, y es lo que quiero que durante estas 4 predicaciones podamos ver a Jesús en la vida de Jonás. Así que, sin más dilación, sin perder más tiempo, vamos a leer el capítulo 1 de Jonás y luego pasamos a reflexionar sobre él. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijo: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y comenzamos, adentrándonos en el texto, con lo que podríamos llamar la huida de Jonás. El texto comienza de una manera abrupta. Lo importante en este caso, si vemos el resto de profetas, normalmente lo importante es su mensaje. En este caso lo importante no es el mensaje, sino que lo importante y el protagonista
aparentemente del texto es el propio profeta, y cómo éste reacciona ante la misión que Dios le demanda. Dios le da una misión muy clave a Jonás, y muy clara además. Ve a Nínive y predica que voy a destruir ese pueblo. Es una ciudad malvada y la paciencia de Dios ya se ha acabado y por lo tanto debe ir allí y decirles claramente que Dios les va a destruir por su maldad. Y la verdad es que encontramos aquí un caso pues llamativo en todo el Antiguo Testamento. Normalmente los profetas se dirigían a Israel para hablar las palabras de Dios, pero en este caso vemos como Dios envía a uno de sus profetas a un pueblo gentil, a un pueblo extranjero, para presentar y hablar sus palabras. Y hay dos palabras, dos verbos, que declaran y demuestran la urgencia de lo que Jonás tenía que hacer. Levántate y ve. La misión que Jonás tenía que llevarse a cabo rápido, tenía que ser pronto. Nínive necesitaba escuchar la advertencia que Dios le daba. Igualmente nosotros tenemos una misión urgente también que hacer, levantarnos e ir a predicar el Evangelio. Los ninivitas necesitaban el mensaje de salvación para librarse y la gente que nos rodea necesita el mensaje de salvación para obtener la vida eterna, para librarse del infierno. Así que no perdamos el tiempo, nuestra misión también nos apremia, también nos hace tener que ir rápido y deprisa a hacerla. Así que vemos cómo Dios envía a Jonás a Nínive para predicar a esa ciudad, pero la reacción de Jonás es totalmente contraria. Vemos que se levanta y se va hasta Jope, una ciudad cercana donde él vivía. Allí compra un billete de barco y decide irse hacia Tarsis. La verdad es que no está muy claro dónde está Tarsis, pero sí que la gran mayoría de comentaristas opinan que está al sur de España, muchos lo sitúan exactamente en Cádiz. Jonás no era tonto, además de que si iba de la presencia de Dios, iba a una buena zona para vivir. Pero una de las cosas que quizá podríamos preguntarnos, no sé si tú lo haces, pero algo que llama la atención es ¿por qué huye Jonás? Quizá podríamos pensar que Jonás tenía miedo, que los ninivitas eran malos, su maldad había subido delante de Dios y por lo tanto él tenía miedo de ir allí y predicar el Evangelio, de predicar acerca de Dios, de hablar de que Dios les iba a destruir y que tenía miedo y por eso huye. La verdad es que muchas veces podemos llegar a, y creo que es bueno y debemos hacerlo todos cuando leemos la Biblia, preguntarnos cosas, porque esto nos ayuda a profundizar en ella, a estudiarla más, pero en este caso la pregunta no hace falta que supongamos cuál es la respuesta, porque el mismo texto nos lo va a dar. En Jonás 4.2, Jonás, una vez Dios ya ha salvado a los ninivitas, ora, y dice así el texto, dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no tenía miedo a los ninivitas, lo que no quería Jonás era que los ninivitas se salvasen, porque eran gentiles, no eran judíos, y no quería que Dios tuviese piedad de ellos. Y aquí ya vemos un primer nexo de unión entre Jonás y Cristo, entre el profeta y el Señor Jesús. Mientras que vemos como Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios y paga un billete de su dinero para poder escaparse y alejarse de Dios, Cristo está en su gloria, en el cielo, en la eternidad, y de repente recibe un mensaje del Padre. Levántate y ve a la tierra a rescatar a los que se han perdido. Y la respuesta de Jesús la encontramos en Filipenses 2, del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Hijo también huyó de la presencia de Dios, pero huyó obedeciendo completamente lo que el Padre le decía. Compró un billete para que tú y yo podamos ir delante de Dios ahora. Jonás lo compró para huir. Cristo lo compró para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Mientras que Jonás no quería que los gentiles se salvaran de ninguna manera, Cristo vino a rescatar a los gentiles que nos habíamos perdido, a aquellos que no éramos parte del pueblo de Israel, a la iglesia, a los que ahora formamos el verdadero Israel. Así que vemos como ya desde el principio Jonás nos apunta directamente a Cristo. Y si hemos visto la huida de Jonás, cómo Jonás huye, veamos cuál es la respuesta de Dios ante esta huida, porque Dios vemos que responde. Jonás se sube en el barco, empieza a huir de Dios, pero Dios no va a permitir, porque Dios nunca lo permite, que sus planes se vayan al traste por ningún ser humano.
Y esto ya es algo sobre lo que reflexionar y guardarnos en nuestro corazón. Los planes de Dios siempre se cumplen. Así que Dios hace que aparezca en el mar una gran tormenta. El barco parece que se va a destrozar. Las olas entran dentro de aquella nave. El barco da la sensación que se va a partir por la mitad. Los marineros tienen miedo y cada uno empieza a clamar a su propio Dios, esperando y con la confianza de que su Dios le conteste y su Dios le resuelva y le saque de aquel lugar. Y cuando ven que no hay respuesta, dice que cogen los enseres, lo que había en el barco, y lo empiezan a tirar por la borda para bajar el peso y que de esta manera no se rompa y no se quiebre el barco. Pero, ¿dónde está Jonás en todo esto? Vemos a los marineros asustados, les vemos que está intentando salvar el barco, conseguir llegar a su destino. ¿Dónde está Jonás? Pues se había metido en la nave, en el barco, y se había echado a dormir. Menudo fenómeno este hombre. El barco se está hundiendo, la gente está asustada y él se va a dormir. ¿Cómo podía Jonás dormir en esta situación? ¿Cómo puede un hombre sensato, en medio de un momento tenso y un momento de miedo, irse a dormir? Jonás estaba dispuesto a todo por no ir a predicar a Nínive. Si el barco se hundía, para él una buena noticia, porque iba a morir y no iba a tener que ir a Nínive a predicar y a decirles que Dios les iba a destruir. Si su vida se acabase, estaría bien porque la salvación no iba a llegar a los gentiles. La salvación para él solamente era para los judíos. Y creo que debemos preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros en medio de las tormentas? ¿Clamamos a Dios o nos vamos a dormir? ¿Nos ponemos de rodillas a clamar que Dios tenga misericordia o simplemente nos vamos a descansar, a desconectar de todo? Jonás debía haber clamado a Dios, pero no lo hizo. Se fue a dormir. Y mira, Dios a veces va a enviar tormentas a tu vida para que espabiles, para que te vuelvas a Él. A veces Dios va a mandar tormentas para que te pongas de rodilla a orar, para que te pongas de rodillas y vuelvas tu mirada a Él, para que le busques, para que te vuelvas hacia el camino que quizá te has alejado. Pero no olvides algo, el mismo que a veces envía tormentas es el mismo que tiene el poder y que tiene la última palabra sobre ellas para pararlas. Así que no temas a ninguna tormenta, clama a Dios. Si te has desviado, vuélvete hacia Él. Y Dios, en su momento, hará que la tormenta cese. Con Jonás durmiendo, el patrón de la nave se acerca a él y le hace una pregunta. ¿Qué tienes, dormilón? Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿En serio te vas a dormir ahora? Y entonces le pide que clame a Dios, a su Dios, para ver si este Dios, ya que el resto habían fallado, si este Dios tenía misericordia de ellos. Y esto una vez más nos vuelve a llevar a Jesús. Si recordamos en Marcos 4, del 35 al 41, hay una situación muy parecida. Los discípulos se suben a la barca con Jesús, llega una gran tormenta, aquellos marineros tienen miedo y Jesús se queda dormido en la barca. Pero cuando le despiertan, él habla a la tormenta y la tormenta se detiene en seco. Incluso los discípulos llegaron a decir: ¿quién es este que aun los vientos y la lluvia y el agua le obedecen? Si Jonás hubiese clamado a Dios, si Jonás se hubiese arrepentido y le hubiese dicho: Dios, está bien, voy a ir a Nínive, la tormenta habría parado en el momento, se habría calmado. Pero vemos que Jonás no actúa así. Y vuelvo a repetir, aquel que envía las tormentas con una sola palabra es capaz de detenerlas. Es capaz de parar cualquier problema y cualquier situación. Así que, si estás en medio de una tormenta, no dejes de clamar a Dios. Pero creo que hay algo más sobre lo cual debemos reflexionar. Vivimos en unos momentos de incertidumbre sanitaria, de salud, incertidumbre económica, incertidumbre laboral, en medio de una sociedad que vive en una tormenta llamada coronavirus. Y es la realidad, vivimos en medio de una tormenta, aunque haya muchos que ahora les ha dado por decir que el coronavirus no existe y que todo esto es mentira. Es real. Una sociedad llena de desesperación, de dolor, de tragedia, de depresión, de desesperación. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? Nos hemos ido al fondo del barco a dormir. Estamos en medio de una tormenta y nosotros estamos durmiendo. Estamos durmiendo. ¿Qué haces, dormilón? ¿Qué haces en el fondo del barco?
¿Por qué estás durmiendo cuando la gente necesita esperanza? Tenemos el mensaje más esperanzador y de más gozo y de más alegría que puede existir. Y nos vamos al fondo de nuestro sofá a dormir, a ver Netflix, a leer libros, a pasar buenos ratos, a reír. Y la gente está desesperada. En medio de una tormenta, los cristianos estamos perdiendo el tiempo. Como le dijo el patrón a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué estás durmiendo en medio de la tormenta? Deja ya de dormir y vete a predicar el evangelio a quien lo necesita. Vete a traer esperanza en medio de la tormenta. Porque ahí fuera hay mucha gente que está agobiada, que está deprimida, que está desesperada y que necesita una palabra de ánimo. Y esa palabra es el evangelio de Jesucristo, el mensaje de la cruz. Deja ya de dormir y vete a predicar la verdad. Y si hemos visto la huida de Jonás, hemos visto la respuesta de Dios, ahora nos adentramos a la última parte, que he titulado, porque creo que, como veremos, tiene todo el sentido del mundo, el sacrificio de Jonás. Ya han despertado al dormilón, estaría quizá roncando en el fondo de la nave, le han dado unos golpecitos, el patrón le ha dicho espabila y clama a tu Dios a ver si nos libra de esto. Y ahora toca buscar un culpable, toca ver realmente aquella tormenta que no era normal, y los marineros sabían que no era normal, de quién era culpa. Cada uno esperaba que su Dios señalase al culpable, que dijese quién era el que había fallado, y para esto decidieron echar suertes. Aunque en nuestra cultura esto de echar suertes es un poco raro y no estamos demasiado de acuerdo en ello, en aquel tiempo era algo normal. Y un ejemplo de esto lo vemos también pues ya años después, cuando Judas se suicida y necesitan elegir pues al 12º apóstol, vemos que echan suertes y la suerte cae sobre Matías. Y aclaro aquí para que quede bien claro, nosotros no necesitamos echar suertes para nada, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestra guía y que es aquel que nos habla y nos recuerda todo lo que Jesús dijo y nos enseña y nos guía a toda la verdad. Así que no tenemos que echar suerte para saber lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe y el que nos instruya en nuestro camino. Así que cuando tengas que tomar alguna decisión, no te pongas a echar los dados a ver qué sale, a ver qué Dios quiere, sino ora, relaciónate con el Espíritu Santo, lee la Biblia y deja que Dios sea el que te guíe, que lo tienes en tu interior y no lo tienes fuera. Pero esta situación extraña, aunque nos pudiese parecer, bueno, han echado las suertes y quizá pues sale que gana Neptuno o que gana pues otro dios que pudiesen tener los griegos o los romanos, o la religión predominante de cada uno de ellos. Pero aún así, en medio de la suerte que echan, la providencia de Dios está gobernando todo. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que absolutamente todas las cosas están controladas por Dios. Y la suerte, en aquel momento, indica que Jonás es el culpable. Dios estaba señalando a Jonás como el culpable de aquella tormenta delante de todos los que estaban allí con él, delante de todos los marineros miedosos. Y esto nos lleva una vez más a los pies de la cruz. En Mateo 27:35, como ya Isaías también lo había profetizado, vemos cómo sobre los vestidos de Jesús echaron suertes para repartírselos y ver quién se lo llevaba una vez Jesús ya estaba en la cruz, crucificado. ¿Y qué diferencia entre Jonás y Jesús? Mientras que a Jonás la suerte sirvió para acusarle y decir que él era el culpable, a Jesús la suerte las echaron después. Ya habían decidido que él era el culpable, que él era el delincuente que debía morir, cuando realmente era totalmente inocente. Así que aquí vemos otro nexo entre Jonás y Jesús. En ambos casos echaron suertes, aunque uno fue inocente y otro realmente sí que era culpable. Y tras el resultado, los marineros le preguntan, bueno, ¿quién eres tú? ¿Por qué está pasando todo esto? Y en el versículo 9, Jonás les dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Jonás está haciendo aquí una declaración brutal. ¿Ves esta tormenta? Mi Dios es el que ha hecho todo esto. Él tiene el control de todas las cosas. Y de repente vemos que los marineros se enfadan con él, con toda la razón del mundo. ¿Por qué has hecho esto, Jonás? ¿Qué te hemos hecho nosotros para que vengas a traernos toda esta desgracia? Jonás mismo les había dicho que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo para
librarnos de todo esto. Déjame parar un momento aquí. ¿Qué hubiese pasado si Jonás en este momento se hubiese arrepentido? La tormenta hubiese parado en el momento. ¿Y qué es lo que Jonás les dice? Tomadme y echadme al mar. De verdad, Jonás, escucha un momento, Jonás, ¿de verdad prefieres que te echen al mar y morir que arrepentirte? Alguno podría pensar, bueno, es que Jonás estaba entregando para que los marineros se salvaran. No, porque si él se hubiese arrepentido, se hubiese salvado todos. A Jonás le daban igual los marineros, le importaban un bledo ellos. Lo vemos en todo el libro. Él prefiere morir antes que ir a Nínive. Lo vemos en el capítulo 4, le pide a Dios, mátame porque ya no aguanto más esto porque tú has salvado a los ninivitas. Y aún así, vemos más misericordia en los marineros que en Jonás. Jonás estaba pidiendo que lo mataran y le daba igual lo que pasara con esos marineros. En cambio, en el versículo 13 se nos dice que los marineros hicieron todo lo posible por llegar a tierra, por salvarse ellos y por salvar a Jonás, por no tener que tirarlo al agua. Dice Feinberg en uno de sus comentarios, tenían más respeto por la vida de uno que Jonás a las miles de almas de cientos, a las almas de cientos de miles en Nínive. Estos hombres tenían más misericordia por él que él por los marineros y que por los ninivitas. La verdad es que cuando leo el texto no entiendo a Jonás. No entiendo por qué Jonás no se arrepiente. ¿De verdad era mejor morir que obedecer a Dios? ¿De verdad era mejor perder su vida antes que ver a los gentiles salvarse? Cuando lo leo no lo entiendo, pero cuando me veo a mí lo entiendo a la perfección. Porque ¿cuántas veces preferimos pasarlo mal, tener ansiedad, tener problemas, seguir cargados con la culpa de nuestro pecado antes de ir a la cruz arrepentidos? ¿Cuántas veces preferimos soportar cosas malas y cosas duras antes de romper nuestro orgullo o ir delante de Jesús y decirle, Señor, me he equivocado, no soy digno de ti, ten misericordia de mí? ¿Cuántas veces somos igual de cabezones que Jonás y preferimos pasarlo mal antes que acercarnos a Jesús y pedir perdón? Que el Señor nos ayude a que no seamos así, a que seamos capaces de doblegar nuestro orgullo y acercarnos a la cruz. Los marineros han visto ya que no hay nada que hacer, que el barco, por muchos esfuerzos que ellos han hecho en llegar a tierra, se va a hundir, que ellos se van a hundir con el barco, y ahora ellos claman a Dios, dejan a sus dioses de lado, y de repente miran al único Dios verdadero, miran a Jehová. Dice en los versículos del 14 al 16, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Cuando en el versículo 15 dice, y tomaron, al yo no tener ni idea de hebreo, no puedo asegurarlo al 100%, pero aquellos que sí que saben y que han estudiado en seminarios y tal, comentan que el significado de esta palabra no solamente que lo cogieron y lo echaron al mar, lo empujaron, sino que literalmente lo levantaron en alto y entonces lo lanzaron. Y esto les sirvió como sacrificio para que la tormenta parara. Y entonces ellos ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Lo que hicieron al coger a Jonás, levantarlo y lanzarlo al mar, nos recuerda a las palabras que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jonás estaba siendo levantado y estaba siendo lanzado para que aquellos marineros pudiesen encontrar la salvación, que al mirar a Jonás siendo lanzado, ellos estaban encontrando la vida eterna, la fe verdadera. Y de la misma manera Cristo ha sido levantado en la cruz, y todo aquel que le mira y se arrepiente de su pecado es librado del pecado y de la muerte. El egoísta Jonás no quería que de ninguna manera los gentiles se salvaran. Aún huyendo de la presencia de Dios, estaba trayendo salvación a los gentiles a través de su sacrificio.
Aunque él no quería, su intento de suicidio estaba trayendo salvación a aquellos marineros. Y de la misma manera Cristo, a través de su sacrificio, ha traído salvación a todos aquellos que tras verle elevado en la cruz, han temido a Dios y han hecho votos para seguirle, se han arrepentido de sus pecados. Así que ya en el capítulo 1 de Jonás podemos ver que el título de la serie tiene todo el sentido del mundo. La salvación es del Señor. Él es el que da salvación a aquel que va arrepentido. Él es el que da salvación a quien le place. Él es el que da salvación a través de la cruz, del sacrificio de Jesús. Así que si no conoces a Cristo, acércate a Él, ve arrepentido, arrepiéntete de corazón y haz votos de seguir a Dios, de seguir a Jesús cada día de tu vida. Pero si los marineros habían experimentado la gracia de Dios de una manera sobrenatural, volviéndose a Él, ofreciendo sacrificios, haciendo votos, con Jonás no iba a ser diferente. Él también la iba a experimentar. Jonás también iba a experimentar la gracia de Dios en su carne. El plan de Jonás era acabar en el fondo del mar, engullido por las olas, arrastrado por la corriente, quizá algún animal lo devorara y lo destrozara y acabase todo aquello rápido y desaparecer para siempre. Con su objetivo conseguido, los ninivitas no se salvan. Pero la soberanía de Dios, como ya hemos dicho, está por encima de cualquier plan humano. Y nos dice el texto que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Un gran pez que ahora iba a cumplir su cometido. Muchos han intentado, para defender la historia de Jonás, hablar pues como de algunos casos de marineros que han caído al mar, que una gran ballena, una ballena tiburón, una ballena azul o alguna ballena de las más grandes ha tragado a una persona y luego la ha escupido y la persona ha sobrevivido. Mira, yo no sé si eso habrá pasado de verdad o no, no tengo ni idea. Han habido siempre rumores de casos, unos dicen que son inventados, otros que no, pero en este caso no hace falta buscar ningún caso, ni ningún ejemplo, ni ninguna cosa para defender lo que la Biblia dice. A Jonás no se lo comió una ballena. Si se lo hubiese comido una ballena, la Biblia diría que una ballena que se comió a Jonás. A Jonás se lo comió un pez muy grande que Dios había preparado para que en este momento estuviese en ese lugar y se tragase a Jonás. En el principio, quizá Dios creó este pez, quizá lo creó en ese momento, no tengo ni idea, para mí mi lógica me dice que fue en el principio, y ese pez estuvo inactivo, estuvo en la profundidad del mar Mediterráneo donde nadie lo vio, donde nadie sabe nada de él, y apareció en el momento que tenía que aparecer para cumplir el plan que Dios había preparado, porque dice el texto que Dios habría preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y este pez vuelve una vez más a relacionar a Jonás con Cristo. En Mateo 12, del 39 al 41, el mismo Señor Jesús dice, Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. Esto es después de que los fariseos le demanden señales. Demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, una vez más no dice ballena, gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, le está hablando a los fariseos, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. 3 días y 3 noches. Jonás en el pez, en el vientre del pez. Una mala y desganada predicación sirve para que más de 200.000 personas se conviertan a la verdad. Cristo durante 3 días y 3 noches estuvo en lo profundo de la tierra. Y Cristo es mayor que Jonás, infinitamente más grande y más importante, porque Él ha traído salvación a millones de personas a lo largo de toda la historia. Y a día de hoy sigue trayendo salvación a aquellos que van arrepentidos a la cruz, a aquellos que se arrepienten y piden perdón por su pecado. Así que no pierdas esta oportunidad. Y acabo ya. En esta tarde hemos visto un profeta que había decidido huir de la presencia de Dios y que su encuentro tormentoso con los marineros fue vital para ellos fue eterno. Quizá tú nos escuchas hoy y seas como uno de esos marineros sin esperanza, que estás en medio de una tormenta, que has clamado a todos tus dioses, a todas aquellas cosas en las cuales tienes tu esperanza puesta,
y no están funcionando. Quizás has empezado a quitar cosas de del barco de tu vida para ver si consigues mantenerlo a flote, pero la tormenta está siguiendo igual. Tengo una buena noticia para ti. Jesús ya hizo esa parte por ti. No te puedo asegurar que tu tormenta se vaya a calmar. No puedo asegurarte que tu enfermedad se vaya a curar. No puedo asegurarte que tu problema económico se resuelva. No te puedo asegurar que ni siquiera tu matrimonio, tu relación o tu corazón se restaure por completo y todo sea de color de rosa. No te lo puedo asegurar, pero hay algo que sí que te puedo asegurar. Si tú vas a Jesús y te arrepientes de tu pecado, lo confiesas, reconoces delante de Él que le necesitas y le confiesas como tu Salvador, en medio de todas las tormentas que tienes, vas a tener paz. En medio de todas las tormentas que tienes, te vas a dar cuenta que todo esto no es más que algo temporal y que lo que de verdad te importa y lo que ya tienes asegurado es la eternidad, y entonces podrás vivir con gozo. Triste a veces, preocupado muchas, desesperado en alguna ocasión, puede ser que incluso depresivo, pero con gozo, porque la salvación de Dios, el regalo de Jesús, no tiene comparación con ninguna otra cosa. Él es lo más importante y lo mejor que nos ha podido pasar. Pero quizá tú ya conozcas a Jesús, pero seas como Jonás, que has decidido huir de Dios, has decidido huir de su presencia. Dice el salmista que si nos fuésemos al monte más alto de toda la tierra, allí nos encontraría Dios. Y si fuésemos al océano más profundo, allí nos encontraría Dios. No hay lugar en el que esconderse, así que deja de hacer el tonto. Deja de huir y obedece. Jonás pagó un billete de barco con su dinero para acabar en el vientre de un pez y acabar yendo a Nínive a predicar. Si tú quieres, gasta tu dinero, tus esfuerzos, tu tiempo en comprar el billete para ir a donde quieras. Dios te volverá a traer hacia donde estabas y volverás sin ese dinero. Habrán pérdidas de camino. Quizá Dios haga que un pez, entre comillas, obviamente no literalmente, te trague durante un tiempo determinado. Que estés a oscuras, como veremos la semana que viene. Jonás narra lo que él sintió al estar dentro del pez, al caer al agua. No es nada agradable. Así que deja de huir de Dios y empieza a obedecer lo que Él te manda. Pero quizá tú no seas de los que, como los marineros, tú ya conoces a Dios. Quizá no estés huyendo de su presencia, pero quizá simplemente estés durmiendo. Te hayas metido al fondo de la nave a echar una cabezadita en medio de la tormenta. Porque piensas, bueno, mi salvación ya está segura. ¿Qué más da si le hablo a otros o no le hablo? Pero, ¿qué pasa con los que te rodean? ¿Vamos a ser tan egoístas como Jonás y sentirnos cómodos con nosotros ser salvos? ¿O realmente vamos a ir a predicar a otros? Despiértate, dormilón. Deja ya de dormir, deja de dormitar, deja de ver Netflix, de ver Amazon, de pasarte horas con el móvil en WhatsApp, en Instagram, en Twitter o donde pierdas el tiempo. Dejemos de desperdiciar nuestro tiempo con cosas que no llevan a nada. No puede ser que seamos creyentes, que digamos que creemos en el infierno, que creemos en la eternidad y no prediquemos el evangelio. Si no lo predicamos, lo único que evidencia es o que nos da igual la gente, lo cual no es de muy creyentes, o que realmente no creemos ni que Jesús vaya a volver, ni que quien no cree en Jesús se va al infierno. No hay ningún otro sentido. No podemos decir que Cristo viene pronto y no predicar el evangelio a los demás. El Señor viene pronto, amén, aleluya, gloria a Dios, pero luego me callo y los demás que se espabilen. No puede ser. O nos importa un bledo la gente, o no creemos esto. No sé cuál de las dos razones será. Y si tú no eres ni estás huyendo de Dios, ni estás durmiendo, gracias. Gracias porque estás haciendo el trabajo que otros muchos no hacemos. Despertemos y evangelicemos. Espabilemos. Hay gente que dice, no, es que mira, yo es que no valgo. Es que no es valer o no valer. Es que es predicar a Jesús. Es que no hace falta tener un ministerio para ir a decirle a otra persona que se tiene que arrepentir de su pecado, que hay algo después de la vida, que el ser humano está perdido y peleado con Dios y que solamente Jesús puede resolver este problema. A veces decimos, vamos a invitar a la gente a que venga a la iglesia, y está bien. No digo que esto esté mal, perdonad. Pero no es el pastor el que tiene que evangelizar a todo el mundo. No es el predicador el que lo tiene que hacer. Tú tienes que hacerlo a la gente que te rodea. Porque habrá gente que no quiera ir nunca a una iglesia. Pero tú eres el que tiene la verdad y que tienes que llevársela. Y no olvidemos, la fe viene por el oír.
por el oír la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas iglesias que son un circo, que son entretenimiento puro. Yo no quiero una iglesia así, yo quiero una iglesia donde se predique el Evangelio, donde el Evangelio cale en nuestros corazones, donde nos transforme, donde nos impulse a hablarle a otros. No quiero ni grandes grupos de música, ni luces, ni humo, ni nada de esto. Lo que quiero es una iglesia que se centre en la verdad, y creo que estamos en el buen camino, pero tenemos que la verdad llevarla hacia afuera. Así que acabamos ya, vamos a hacer una oración antes de finalizar y rogar que el Señor nos ayude pues a no dormir, a no huir de su presencia, y que pues, Él dirija todas las cosas con aquellos marineros que quizá puedan escucharnos hoy. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este libro tan maravilloso de este profeta que, aunque no acabamos de entender, Señor, cómo fue tan cabezón y quiso huir de ti, Señor, cuando nos vemos a nosotros sí que lo entendemos, porque también nosotros a veces lo hacemos. Así que te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a no dormir, Señor, a predicar el Evangelio, a predicarle a la gente que tú eres la verdad. Pon conocimiento y pon dolor en nuestros corazones por quienes nos rodean y se pierden, Señor, para poder explicarles que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero también eres un Dios justo, y que el día que vuelvas traerás justicia sobre cada uno y nos demandarás cuentas, Señor. Así que, por favor, ayúdanos a hablar de tu palabra. Pon las situaciones y ayúdanos a verlas y danos la valentía, Dios. Y Señor, si hay alguien que nos está escuchando y que está huyendo de ti, manda las tormentas que hagan falta, Señor. Hazle entrar en el pez que tenga que entrar para que se dé cuenta y vuelva a ti arrepentido, Dios. Y por último, si hay alguien, Señor, que como estos marineros tienen sus propios dioses, tienen sus propias maneras de vivir y no quieren saber nada de ti, atráelos a ti, Señor. Hazles que ellos ofrezcan sacrificio, que vengan arrepentidos, Señor, a la cruz, y allí te reconozcan como su Señor y Salvador. Cambia tú los corazones, Señor, como cambiaste los nuestros. Y gracias porque confiamos, Señor, en ti, sabemos que tú vas a volver, y ayúdanos a que esto sea una realidad patente en nuestra vida y se lo prediquemos a todo el mundo. Muchas gracias, Jesús. Amén.